a venir a presentar es fruto del concurso de fondos de financiamiento de proyectos de investigación que esta universidad propone cada año. Y el título está orientado a lo que se llama la arquitectura subterránea, específicamente en la Basílica Catedral del Cusco. Para esto vamos a dar un poco de contexto para que los participantes y demás ponentes puedan entender de qué se trata esta investigación. En principio, el Imperio Inca tiene su sede en lo que actualmente se conoce como la ciudad del Cusco. Y esta ciudad tenía un centro, el cual se llama el Huaycaipata, que es esta suerte de plaza grande, en la cual se encontraba alrededor de ella los palacios incas. Una vez que en esta ciudad inca llegan los españoles en la conquista, a través de la Real Cédula de Felipe II establecen que donde exista lo que se denomina una huaca, es decir, un centro de adoración inca, se debe erigir una iglesia o algún templo representativo de la Iglesia Católica. En tal sentido, lo que sucede es que en este Huaycaipata existía el centro de adoración inca, por lo que a la llegada de los españoles, lo primero que se hace es una edificación que respeta los muros incas existentes en lo que se denomina la primera iglesia primitiva. Estamos hablando de inicios del siglo XVI. Una vez erigida esta primera iglesia primitiva, es transformada según los planos del primer arquitecto que llega a Sudamérica, que es el arquitecto Palladio, quien diseña esta primera composición de iglesia que literalmente es la misma iglesia primitiva, que contemplaba todavía los techos de paja tradicionales de la época inca, y luego procede a la conformación de la fachada típica española con la conformación del tejado inca. Luego, en 1650, sucede uno de los sismos más fuertes que tiene el Cusco, que teniendo los registros de los daños se puede catalogar como un sismo de más de 8.5 grados en escala de Richter, lo que provoca daños severos en esta primera iglesia primitiva. Como ya en el Perú y en toda Sudamérica ya existía esta política del virreinato en que se extraía los minerales de nuestras ciudades, es que el rey de España decide y ordena la construcción de la primera basílica catedral para Sudamérica. En tal sentido, como se puede apreciar, en esta zona que es el Huaycaipata, al lado de la iglesia primitiva, se diseña y se construye la primera catedral del Perú. Y esta catedral se edificó con las mismas piedras que se encuentran en la fortaleza o restos arqueológicos de Sacsayhuamán. Si aquí podemos apreciar, esta es la catedral y esta es la fortaleza de Sacsayhuamán. Entonces, las piedras que son granitos sólidos se trajeron de este resto arqueológico y con esto se edificó la primera etapa, que es la primera nave de la Basílica Catedral. Luego, a partir de 1664 y 1668, es que se adiciona la construcción de la Capilla Abierta del Triunfo, que posteriormente se llamará Iglesia del Triunfo, y a su vez, en 1750, se adiciona ya como Iglesia del Triunfo en la parte lateral derecha, y en la parte lateral izquierda se concibe y se construye la Iglesia de la Sagrada Familia. Estos tres elementos componen la Basílica Catedral del Cusco. Como habíamos mencionado, esta iglesia fue construida sobre una de las huacas. En tal sentido, en la cimentación de esta iglesia todavía se cuentan con muros y parapetos de la época inca. Es así que la catedral se ve hoy en día, se encuentra sobre esta plataforma donde se encontraba la iglesia primitiva, que es este sector, y según la cédula de Felipe II, se establece que todas las catedrales tienen que tener un atrio, que sea mayor o de mayor altura que en las demás edificaciones
del contexto para que se pueda establecer ese dominio de la Iglesia Católica. Esta investigación obedece principalmente al objetivo de hacer el diagnóstico de la arquitectura subterránea de la Basílica Catedral. Esto referido a lo que se va a estudiar, que son las catacumbas y las criptas. Y dentro de los objetivos específicos va a estar el analizar la función tectónica, es decir, la estructura de estas catacumbas, la identificación de su materialidad. La diapositiva no está corriendo. Solo se queda en la primera diapositiva. Okay. ¿Aquí se puede ver? Sí, doctor Vargas, ya. Es que creo que por la manera en que está compartiendo la presentación, esta no permite avanzar, entonces las primeras diapositivas no se movieron, pero hemos podido seguir el curso de la exposición. Ok, en 10 segundos, sí, en 10 segundos lo retomo. En todo caso, esta era la explicación de la evolución de la Basílica Catedral, desde la iglesia primitiva con los muros incas hasta la actual Basílica Catedral. Esta es la ciudad Puma, que es la ciudad inca, de donde nace el imperio de los incas. Hoy en día está situada en lo que se denomina el casco histórico monumental. Y esta es la imagen de la catedral actual del Cusco. Entonces, nosotros estábamos explicando que dentro de los objetivos que se habían planteado era precisamente analizar la función tectónica de estas catacumbas que, adelantando un poco la exposición, se encuentran en la parte subterránea de esta Basílica Catedral. Vamos a identificar la materialidad de estas criptas y catacumbas y vamos a demostrar las patologías a las que están expuestas para su futura remediación. La metodología con la que está elaborada esta investigación es una investigación cualitativa, debido a que, como está catalogado como patrimonio cultural de la humanidad, no es posible realizar experimentos o manipulación del material de esta iglesia. Por tanto, se ha diseñado como una investigación cualitativa a través de la observación directa. Dentro de la población es que nosotros vamos a analizar 2 criptas y una catacumba, y dentro de los instrumentos utilizados están las fichas de registro, la planimetría y la fotogrametría para hacer el análisis de dicha arquitectura subterránea. Paso ahora con Eliana para que explique los resultados. Bien, de todo lo que ya se expuso, nosotros llegamos a analizar un poco más a profundidad estos espacios. En cuanto al análisis constructivo de una cripta, implica la evaluación detallada de los materiales utilizados en esta construcción, también la técnica de la construcción empleada y la estructura en sí misma. Entonces, vamos a explicar algunos aspectos de la ubicación, de dónde están ubicados las 4 criptas que hemos encontrado. Una de ellas, la primera que podríamos analizar es la cripta bajo el Señor de los Temblores, que se encuentra en el lateral derecho de del primer ingreso. También tenemos como segunda cripta bajo el altar mayor. Tercero tenemos el canal de Unupunku, y por último el que se encuentra en el templo de la Sagrada, en el templo de Triunfo, está la cripta del Inca Garcilaso de la Vega. Siguiente, por favor. Bien, de estos análisis tenemos la primera de ellas, que es el catacumba bajo el Señor de los Temblores. En cuanto a la especialidad, actualmente resguarda uno de los restos del obispo Alcides Mendoza Castro, que fue sepultado en el año 2012. También está conformado por una galería con 2 recintos que son lugares intervenidos. También encontramos una bóveda de cañón, bóveda de cañón, y también uno de los lunetos en los accesos, como vemos en la pantalla,
Y también se puede encontrar restos óseos que no se dataron las fechas. En cuanto a la estructura inmaterial, tenemos que la cimentación se da por conglomerado de piedra andesita como base de inicio del arco, como ya lo explicaron anteriormente, que eran elementos netos inca. También encontramos una bóveda con mortero de barro y también la presencia de agregado boleado. Encontramos también arcos de medio punto con ladrillo pastelero, que es un tipo de material utilizado más que nada después eh, de la llegada de los españoles. También se reutilizaron litos incas para las bóvedas o cimentación como parte de la estructura de estos espacios. Siguiente, por favor. En cuanto a los aspectos patológicos y también se podría decir, de alteración de estos espacios, es que encontramos una atmósfera húmeda debido a la falta de ventilación o de algunos elementos tecnológicos constructivos para que eviten que estos espacios estén en ese estado tipo húmedo. En cuanto también a algunos elementos patológicos encontrados, tenemos que afectan más que nada a los elementos constructivos como la piedra, al ladrillo pastelero, o también incluso a los lunetos que encontramos como elementos arquitectónicos. Tenemos la degradación de estos elementos, el revoque también que se utiliza del cemento, debido a que no es compatible con la tierra y tampoco con estos elementos que se encuentran. También tenemos entre los elementos de piedra y ladrillo las grietas, la fluorescencia y la presencia de residuos de basura, debido a que hay un acceso directo de la superficie de la catedral con tipo para la ventilación. Entonces, por esa zona también empiezan como que a tirar cierto tipo de residuos de basura. Siguiente, por favor. Siguiente, ok. Tenemos como segunda cripta bajo el altar mayor. En cuanto a la especialidad, actualmente se accede por una escalera de piedra y se desciende a la cripta, en la que alberga los restos de obispos y obispos titulares residenciales. Se realizan también misas con rezos a los mártires esporádicamente. Está conformado por una cripta restaurada, se encuentra una bóveda de cañón, un altar de mármol con reliquia de uno de los santos considerados aquí en Cusco. Y en cuanto a la estructura, encontramos bóvedas con litos originales y ladrillo pastelero, mortero de cemento y yeso, cal y canto, el llamado diablo que se podría considerar aquí en Cusco. Y también encontramos algunos elementos en piso de piedra, ¿no? Y aquí observamos un pequeño corte, de igual forma algunas imágenes que se podría ver cómo se puede ubicar en estos espacios, la antropometría de cómo se puede entrar a estos espacios también. Siguiente, por favor. En cuanto al tema patológico, esta atmósfera o este espacio es un poco semihúmedo, debido a que sí hay ingreso, el ingreso es mediante una puerta, un vano de enrejado, entonces se puede generar un poco de ventilación. También en algunos elementos patológicos encontramos la violización, el revoque de cemento, calicanto, ampollas, eflorescencia y caliche. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al canal de Unupunku, este espacio se consideró como también dentro de la Basílica Catedral, puesto que este es un espacio en el que se puede observar que antes quizá hubo un ingreso por este sector, debido a que los 4 puntos o los cuatro muros que lo rodean han sido restaurados. Este espacio se encuentra actualmente, se accede por un orificio del suelo en la que presenta una obstrucción de agua empozada. También está conformada por una cripta restaurada, conforma una bóveda de cañón, canal y un canal, ¿no? Está considerado como canal.
En cuanto a la estructura del material, conforma una cimentación de litos originales, la bóveda de ladrillos pasteleros y litos reutilizados, y el piso también es de tierra. Aquí se considera que se encuentra sí el acceso de agua, ¿no?, en este espacio, y para la foto, para las imágenes que vemos, podemos decir que el agua llega hasta cierto nivel de toda la bóveda. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los patológicos, esta atmósfera es completamente húmeda debido a la presencia de agua. También encontramos patinas biológicas, la presencia de agua, presencia de cables de luz, que podría ser como un elemento peligroso. También la degradación de estos espacios, como vemos en la imagen. Siguiente, por favor. Y tenemos por último la iglesia de Triunfo, que es la cripta donde se encuentran las cenizas del Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto a la especialidad, se accede por una escalera descendiente que sumerge al visitante en un ambiente íntimo y sagrado. Al descender se revela el vacío de las bóvedas, creando una sensación de majestuosidad y recogimiento. En este lugar se realizan algunos eventos por el aniversario de Inca Garcilaso de la Vega. Como vemos, para ciertas épocas es permitido ingresar a este espacio. Sin embargo, en las anteriores criptas y catacumbas, el acceso es limitado. También, en cuanto a la estructura, las bóvedas, tenemos bóvedas enlucidas. También este pintado, este blanqueo que se hizo, ayuda a proteger las paredes, ¿no? Piso con losas de piedra, y también los nichos son de mármol. Siguiente, por favor. En cuanto a las patologías en este espacio, a pesar de que se quiso hacer una restauración encubriendo de color blanquecino con el material, este espacio sí presenta bastantes patologías en cuanto a nivel general. Es una zona semihúmeda. También presenta violización, erosión, descamación, eflorescencia y alteración cromática. Y principalmente ya se ve o se observa en las imágenes cómo estos afectan a los mismos nichos del material fuerte, que sería también el mármol. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las conclusiones, las criptas y catacumbas de la Basílica Catedral del Cusco son de gran valor histórico y cultural, pues son refugios de la vida y muerte de los clérigos de la catedral, de las diócesis de civilización y las expresiones del accionar social a través de los espacios soterrados que ocurrieron durante la época colonial y algunos acontecimientos hasta la actualidad. Se han encontrado importantes elementos arquitectónicos y religiosos como nichos, altares y restos humanos, restos óseos. Y sin embargo, estos elementos son importantes para la historia y la memoria de los habitantes cusqueños como componentes de su identidad cultural y arquitectónica, que deben ser preservados a la actualidad. Eso sería todo. Muchas gracias.